Pues hoy día tenemos que revisar las bases de datos más relevantes para la investigación. Eh, por historia, los temas de investigación de los alumnos del Departamento de Economía de la PUC y las tesis eh, también de los alumnos de Economía PUC, en su mayoría han sido investigaciones sobre la economía peruana. Por eso es que el curso previo a seminario de investigación se llama Introducción al Estudio de la Economía Peruana, porque se espera de que sus investigaciones tengan algún tipo de impacto o contribuyan a la investigación, principalmente de la economía peruana. Eso no quita que tengan la libertad de hacer propuestas de investigación y tesis sobre la economía mundial o sobre la economía latinoamericana, pero la mayoría eh, lo hacen para la economía peruana. Y eso básicamente por ese espíritu de la universidad o del Departamento de Economía de que queremos contribuir al desarrollo del Perú, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría de tesis utilizan bases de datos peruanas, en particular las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, del INEI, ¿no? Entonces, es común que el 50-60% de tesis de pregrado de la universidad, eh, INEI Microdatos, el 50-60% de tesis de pregrado de Economía PUC utilicen las bases de datos del INEI, en particular la ENAU. Entonces, si nosotros en Internet ponemos INEI Microdatos, entramos acá a la primera dirección que encontramos. Vamos a tener la lista de bases de datos del INEI. ¿Están todas? No, no están todas. Está la ENAU, está la ENDES, está la ENAPRES, está la encuesta de establecimientos penitenciarios, está la CENAGRO, la encuesta nacional agropecuaria, pero no están todas. No están, por ejemplo, las encuestas y los censos más antiguos. Las encuestas y censos más antiguos, por problemas de digitalización o por pérdida de los documentos, no están disponibles ahí. Por ejemplo, en la época de los 90, en la época de Fujimori, se levantó un censo de personas que habían migrado durante el conflicto armado y que habían retornado a sus lugares de origen. Es un censo muy importante, muy interesante, donde se les preguntaba a las personas que habían retornado a sus lugares de origen después de haber migrado por el terrorismo, sus características, su edad, su sexo, por qué habían migrado, por qué habían decidido retornar a sus lugares de origen, sus activos, si tenían casa, si tenían ahorros, eh, todo eso. Es una base de datos muy interesante, pero lamentablemente durante un tiempo esta encuesta no fue utilizada con regularidad y los documentos se traspapelaron por ahí y no se digitalizaron pertinentemente y no está completa la información y por eso no está publicada. Hay un montón de información sobre encuestas a comunidades indígenas, que también la levantó el INEI, que no están públicas porque muy pocas veces la han utilizado y casi nadie la pide. Entonces, hay un montón de información que sí está ahí, completo o parcialmente, pero no está pública y que ustedes la pueden pedir si la necesitan. Del mismo modo, sucede en otros organismos del Estado, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio del Interior. Tienen sus portales porque ellos levantan información también en pequeñas encuestas o en datos administrativos y que uno esperaría de que estén públicas eh, en la página de datos abiertos o en sus páginas de cada uno de los ministerios, pero lamentablemente no están. La mayoría de casos no están porque son datos antiguos o son datos que son de uso interno o porque hay algún tema de confidencialidad en los encuestados. Pero si ustedes la piden, hay mucha probabilidad de que sí se las manden, que sí se las den. Por ejemplo,
Hace un tiempo yo hice una investigación sobre Caliwarma, entonces en la ENAU sí hay información sobre los beneficiarios de Caliwarma, pero no hay información sobre qué tipo de modalidad tiene cada escuela en Caliwarma. En Caliwarma hay muchas modalidades. Eh, Dos modalidades son las de raciones y productos. La modalidad de raciones es cuando al colegio envían los productos listos para consumir, ¿no? Panes embolsados, yogures en botellas, eh, mantequilla en pequeños potes individuales, y solamente lo que tienen que hacer en los colegios es repartir los productos para que los niños desayunen. Eso es la modalidad típica, la modalidad más extendida, pero hay otro tipo de modalidad que es productos. La modalidad de productos consiste en que el Estado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, manda sacos de arroz, sacos de avena, cajas de leche, em, sacos de otros productos, y los padres de familia se organizan y ellos preparan los productos, y todas las mañanas preparan los padres de familia, y eso es el desayuno de los niños. También hay otra diferenciación en Caliwarma, que hay algunos colegios que solamente dan desayunos, que es lo más típico, lo habitual, pero hay otros casos donde también dan almuerzos. Y los almuerzos no son tan estandarizados como uno creería, porque los almuerzos en zonas de selva son muy distintas a los almuerzos en sierra y en costa. Porque básicamente por disponibilidad de productos. Por ejemplo, en la costa probablemente es mucho más fácil conseguir pescado, conseguir conservas de atún y todo eso. Mientras que en la selva seguro es más fácil conseguir algunos tipos de frutas o algunos tipos, en las sierras más fácil algunos tipos de tubérculos, ¿no? Entonces depende mucho de la disponibilidad de productos, cuál es el menú típico en Caliwarma para estos colegios que reciben también almuerzos. Y así hay un montón de, de heterogeneidad en la forma de dar los desayunos y almuerzos y el contenido de los desayunos y almuerzos en Caliwarma. Entonces, Caliwarma no es un programa social homogéneo, entonces una preocupación en la investigación es determinar si estas modalidades distintas, esta heterogeneidad en Caliwarma tiene efectos diferenciados. Puede haber diferencias en el impacto en nutrición en colegios o en escuelas que solamente dan desayunos y solamente y en comparación con escuelas que dan también almuerzos. Puede haber diferencias entre instituciones que reciben productos y los que reciben raciones. Y esa información no estaba en la base de datos de la ENAU y tampoco está disponible en la base de datos en la página web del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y tampoco en la página de Cariwarma y en ninguna parte. Entonces, nosotros pedimos al ministerio, les preguntamos qué podíamos hacer, nos dijeron que esa base de datos no está, que sí existe, pero no está disponible. No está disponible porque es de uso administrativo. eh, entonces, nosotros no podíamos hacer la investigación. Finalmente nos dieron la opción de mandar una carta explicando por qué necesitamos la base de datos, eh, y que teníamos que tener el aval de la universidad. Entonces, creo que un directivo de la universidad tuvo que firmar un documento, y con eso nos dieron la información. Y así sucede frecuentemente. Hay bases de datos que pueden estar así, no disponibles, pero que si uno las pide, se la da. Entonces, por ahí he visto el caso de alguno de ustedes que todavía no tiene la base de datos descargada porque no encuentran o no está disponible en Internet. Eh, lo que les recomiendo es que desde ya vayan tratando de solicitar o de preguntar sobre esa base de datos, ¿no? Si han visto en un paper que alguien ha utilizado esa base de datos,
escríbanles y díganles, pregúntenles, pregunten cómo la encontraron, si tuvieron que mandar algún tipo de solicitud, todo eso. Porque a veces esas solicitudes pueden demorar semanas o inclusive meses, así que traten de hacerlo con calma. En otras ocasiones van a encontrar bases de datos que no están públicas porque hay que comprarlas. Eso es bastante frecuente en bases de datos que han sido levantadas por instituciones privadas, como consultoras, como algunas instituciones o institutos, algunas universidades, algunos centros de investigación, que han invertido dinero para levantar esa información y que no la van a poner pública porque es costosa, van a cobrar por esa base de datos. Por ejemplo, hace algunos años, uno de mis compañeros de pregrado tuvo que hacer una investigación en macroeconomía. Creo que su profesor fue Gabriel Rodríguez, su asesor, y cuando buscaba la información, sus variables en Bloomberg, encontraba la información en Bloomberg, pero solamente para 10 años atrás. Creo que necesitaba información sobre los precios de algunos activos, necesitaba el índice de riesgos de países, algo así, no recuerdo bien. Y en Bloomberg encontraba esas variables solamente para 10 años atrás, para 10 años, y no encontraba eh, información posterior, pero anterior, información de años antes. Eh, Escribió a la gente de Bloomberg, le dijeron que no estaba disponible porque ellos no lo, una vez que pasa cierto tiempo, esa información ya no está disponible. Y buscando, encontró una consultora que lo que hacía era guardar esa información en sus servidores y que nunca la había borrado, ¿no? Pues la tenía ahí guardada. Y mi amigo escribió y les dijo que quería la información, si se la podían dar. Y esta empresa les dijo que sí, pero que costaba $5.000. $5.000 para una base de datos que no es muy grande, pero que solamente tenían estas personas y que él no, que él la necesitaba. ¿Qué hizo mi amigo? Eh, Claramente, nosotros no podemos pagar $5.000 por, por una base de datos, y mucho menos para una investigación de pregrado. Así que mi amigo lo dejó, cambió de tema, pero tiempo después se dio cuenta que un egresado de la universidad había hecho una tesis parecida y para esa tesis había utilizado esa información y tenía guardado desde hace años, ¿no? Esa tesis era como 10, 11 años antes ese chico había egresado 10, 11 años antes y tenía información de lo que él descargó en esa época, ¿no? 10 años antes había descargado una parte de la base de datos y la tenía disponible en su computadora, en alguna, en algunas de sus computadoras antiguas, la rescató y se la dio y pudo hacerla, ¿no? Entonces a veces sucede que hay bases de datos así, que son no disponibles porque hay que pagarlas, pero uno las puede conseguir porque alguien probablemente la tiene por ahí. Otro ejemplo, Alexander Boca, que creo que eh, alguien de ustedes lo puede conocer, también hizo una tesis con Gabriel Rodríguez hace años, donde él estudió esto. Vamos a ver acá, tesis. Él hizo esta tesis. Aprobación presidencial en el Perú. Un análisis empírico usando un modelo VAR cointegrado fraccional, no sé cómo se traduce esto. Eh, y necesitaba la aprobación presidencial a nivel mensual de todos los presidentes desde, vamos a ver, ¿desde qué año? La aprobación presidencial de los presidentes.
Este, vamos a ver qué año estudió la aprobación. Es una tesis interesante. Alguien lo puede leer si quieren. Acá está. Aprobación presidencial desde agosto del 2001 hasta febrero del 2018. Entonces, todos los meses Ipsos apoyo, o Ipsos solamente, Ipsos, eh, hace una encuesta de aprobación presidencial, ¿no? Y sale publicado usualmente en algún diario, en El Comercio, en La República, sale publicado esa información. Entonces, nuestro amigo Alexander Boca escribió a Ipsos y les dijo, oye, estoy haciendo una investigación, necesito un Excel con, con la aprobación mensual que ustedes levantan. Y Ipsos le dijo que no, que cuesta y que le debían cobrar algunos miles de dólares. Y tiene sentido porque Ipsos invierte un montón de plata en esa encuesta y su negocio es venderlo a, a externos, ¿no? Por ejemplo, Ipsos se lo vende a los diarios del Comercio, a la República, y con eso cubre los costos. Pero si tiene la base de datos y alguien la desea, se la va a vender, ¿no? Es obvio que es su negocio y está bien. Entonces, nuestro amigo Alexander, cuando iba a Internet, no encontraba los reportes mensuales, pero solamente de 2, 3 años anteriores. No encontraba desde el 2001, ¿no? Porque se imaginan, son un montón de años. Entonces, no encontraba. ¿Qué hizo? Tuvo que hacer un trabajo casi bibliográfico de revisar los periódicos desde el 2001 hasta el 2018 y copiar desde el periódico a un Excel dato por dato, ¿no? Es un chambón, es bien difícil, ¿no? Acá hay un montón de años, cada año tiene 12 meses, entonces hay un dato para cada mes, entonces tiene que copiar al Excel uno por uno y así creó su base de datos. Entonces, de ese modo no tuvo que pagar a Ipsos, pero logró tener su base de datos sobre aprobación presidencial. Entonces, no se asusten si en algún momento alguno de ustedes les piden que tenga que pagar por alguna base de datos. Siempre puede haber alguna forma por ahí de, de saltar ese obstáculo y poder encontrar la base de datos, ¿no? Y para eso es siempre bueno preguntar. Si ustedes preguntan a los que ya han investigado el tema, preguntan a los que han utilizado la base de datos, preguntan a profesores, por ahí de alguna forma van a poder encontrar esa información. Ok, por fin cargó esto del INE. Veamos. En el INE, acá en consulta por encuestas, van a encontrar, entramos acá, a las que están públicas. Eh, Usualmente no están los censos. Los censos, más fácil encontrarlos, son acá, en Redatán. Redatán es la red, no pues, Redatán, acá. Ahí dice, Redatán, desarrollado por CELADE, División de Población de la CEPAL, en el año 1985, es un programa amigable que facilita el procesamiento de microdatos de censos de población, vivienda, encuestas, estadísticas vitales, entre otras fuentes de datos. Pero resulta que la manipulación y el trabajo con censos es un poco más complicado que con las encuestas, porque los censos son información mucho más grande, mucho más compleja. Entonces, para eso, la Comisión
Económica para América Latina, hizo un grupo de trabajo que se encarga de centralizar toda la información de censos y de paso hace que estos censos sean similares entre sí, de modo que sean comparables y que tengan metodologías similares. Porque a lo largo del planeta, en el mundo, los censos no se hacen igual en todas partes del mundo. Si ustedes van a un país nórdico, un país desarrollado nórdico, no van los censistas a sus casas un domingo y tocan la puerta y les preguntan, eh, les hacen el cuestionario del censo. No, eso no existe en los países nórdicos. Ahí lo que uno hace es, la oficina de estadística te manda una carta, un sobre a tu casa, y tú tienes un rango de varias semanas, inclusive meses, donde tú puedes rellenar el formulario que te mandan en ese sobre. Y en ese sobre te hacen preguntas sobre tu condición de vida, cuántos hijos tienes, eh, si tu casa es de tu propiedad, cómo te identificas étnicamente, todo eso. Y esos censos de allá, eh, además, son más cortos que los censos eh, de Perú, por ejemplo. ¿Por qué son más cortos? Porque ahí hay más información digitalizada y a tiempo real que acá. Por ejemplo, acá en Perú uno no puede saber exactamente si una persona tiene empleo o no tiene empleo, porque eso está ligado a que la persona sea informal o formal. La SUNAT solamente sabe la información de los que tienen empleo formal, pero no informal. Entonces, en el censo es necesario preguntar eso. Es necesario preguntar si la persona trabaja, porque solamente va a haber registro de ello en la SUNAT si la persona trabaja formalmente. A diferencia de otros países donde el gran porcentaje de gente, usualmente el 90, 95, hasta 100% de personas, trabajan en el sector formal y por lo tanto ya hay registro de ello. Entonces, en el censo ya no es tan necesario, tan importante preguntar eso. Igual hay otras preguntas que ya están levantadas por otros medios administrativos y no es necesario preguntarlas en los censos. Pero en el caso de Perú y países similares, eh, mm, las cartillas de censo tienen que ser más largas y para evitar de que entre países sean muy distintos las cartillas, la CEPLAN trata de hacer una comisión y dar recomendaciones de cómo debe ser una cartilla estandarizada, de modo de que los censos puedan ser comparables entre países, ¿no? En el Perú y en la mayoría de países latinoamericanos, el censo se hace solamente un día, ¿no? Un domingo, nosotros nos encerramos en las casas y esperamos a que llegue el encuestador y nos haga las preguntas, ¿no? Eso, por ejemplo, es impensable en otras realidades, donde el censo dura muchos días, inclusive semanas o meses, eh, y también se puede hacer por otros medios, ¿no? Se puede hacer por carta, también se puede hacer vía online. En el caso del Perú no se puede hacer vía online porque hay un porcentaje grande que no tiene conexión o no está integrado digitalmente. Y tampoco se puede hacer por carta porque aunque llegue la carta a la casa, la gente usualmente no tiene esta conciencia de cumplir con la norma y sería segurísimo que un porcentaje grande no contestaría el formulario, ¿no? Por eso es que en el caso de Perú tienen que venir sí o sí a nuestras casas. Dentro de esa página de Redatam está esta parte de descargas, donde tenemos acá microdatos. Y en microdatos están los censos de la mayoría de países de América Latina. Acá está Perú. Y en el caso del Perú, solamente está 2007 y 2015. 2017 y 2007, perdón. ¿Hay más censos? Sí. Por ejemplo, tuvimos un censo en 2005. ¿Por qué no está la base de datos del 2005 en esta página? Porque el censo del 2005 es considerado como un censo mal hecho.
¿Por qué? En el 2005 eh, se hizo el censo, pero el INEI cometió varias fallas en el levantamiento de información y no se logró encuestar a toda la población. En los censos se espera encuestar a toda la población, ¿no? Por muchas eventualidades, lo normal es que uno encuesta el 95, 96%, 94%, y es normal. Siempre hay un porcentaje de personas y hogares que no van a ser encuestados. Siempre, por diferentes razones. A veces sucede que la gente es muy desconfiada y no quiere que extraños entren a su casa, así que no te abren la puerta. A veces sucede que eh, hay ciudadanos que son irresponsables y que se van de vacaciones justos en la época del censo porque saben porque no quieren estar encerrados un domingo, así que se van de vacaciones. Gente que se va a la playa justo ese día porque no quiere estar en su casa esperando a un desconocido. No, mil cosas. Entonces, eso hace que no se pueda levantar la información del 100%, pero sí del 95, 94, 93%. Es normal. Pero en el 2005 no se llegó a ese porcentaje, se llegó a un porcentaje mucho menor. Y eso hizo que ese censo tenga muchas irregularidades. Fue un problema de organización, de cantidad de encuestadores, cantidad de personal que se contrató, cantidad de cartillas. Las cartillas se agotaron con, muy temprano, no había dónde levantar información. Entonces, ese censo está mal hecho. Sirve todavía para algunas cosas, no es que se desechó del todo, pero tiene tantas deficiencias que, que varios organismos no lo utilizan. Por ejemplo, la CEPLAN no lo utiliza. El Banco Mundial, cuando hace sus resúmenes sobre Perú, no utiliza el censo del 2005, pero existe. Acá solamente están los censos más recientes y que sí han sido bien hechos, 2007 y 2017. Y acá pueden descargar la base de datos. En los demás países hay algunos que tienen más censos, otros que tienen menos censos. Por ejemplo, a ver, veamos México. México tiene más censos, 2000, 2010, 2015, 2020. En México, en las últimas décadas, se ha tratado de hacer censos cada 5 años. Y esa es la recomendación del Banco Mundial. El Banco Mundial recomienda hacer censos cada 5 años eh, para hacer un rastreo eficiente de cómo evoluciona la población. En el Perú estamos haciendo censos cada 10 años, es decir, el 2027 recién tendríamos el siguiente censo. Hay países, no en Latinoamérica, pero sí países de otras partes del mundo donde el censo se hace cada 3 años. Eh, alguna vez he visto, nunca he visto de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero en el Perú cada 10 años. Y es un problema de en realidad de dinero. Hacer un censo cuesta demasiado. Entonces, en el Perú tenemos esos censos. ¿Hay censos más anteriores? Sí, hay censos en el 93, si no recuerdo, en el 80 y tantos, pero esos censos ya no se utilizan mucho porque ya son muy anteriores y tienen metodologías muy, metodologías muy desactualizadas. Inclusive el censo del 80 y tantos, no recuerdo exactamente qué año es, censos Perú. El censo del 83, veamos. Censo del 81. Este censo, por ejemplo, eh, no lo tiene el, el INEI. El INEI, por problemas dentro de sus computadoras y sus servidores, no tiene el censo completo. Si ustedes les piden, hay dos opciones: que les digan que no lo tienen
y la otra opción es que les manden un archivo incompleto. Eh, pero por alguna casualidad de la vida, un investigador lo tenía en su computadora completo y felizmente ahora ya está público. Hay un profesor de la universidad que se llama Guaroto. Él rescató este censo, esta base de datos que estaba en una computadora antigua. Lo rescató, lo limpió, lo puso de forma más amigable, ¿no? Porque este censo estaba en Excel todavía y no estaba, él no tenía, las variables estaban desordenadas, no tenían etiquetas, no estaban bien, los nombres de las variables no estaban bien definidas. Él lo arregló bonito y creo que lo publicó por ahí en alguna parte. Entonces, ese censo eh, no lo van a encontrar en el INEI, aunque lo pidan. Y los censos anteriores, igual. En el 72, 61, 40, todos estos años, los censos evidentemente no estaban en computadora, inclusive no existían computadoras. Esos censos eh, se hacían en libros contables, en libros físicos, ¿no? En hojas físicas. Así que son datos ya históricos. Los censos completos no están, no existen. Lo único que existen son reportes sobre esos censos, ¿no? Hay tablas, hay libros, resúmenes sobre, sobre esos censos, pero la base de datos en sí, donde tengas observaciones, que cada observación sea un hogar o una persona, no existe, lamentablemente. ¿Qué más? Sigamos. Y acá en aplicaciones, eh, redatan, bueno, la CEPLAN sabe que la mayoría de personas no va a trabajar con el censo completo, ¿no? El censo completo pesa un montón, abrirlo es bien complicado, eh, manipular tanta información puede ser complicado. Así lo que ha hecho la CEPLAN es crear unos programas que se llama Redatan X, Redatan 7, Redatan Web Server, Redatan SP, que son aplicaciones donde uno puede acceder a resúmenes, a indicadores eh, del censo, pero ya resumidos. Uno de esos es este. Ponemos Redatan y acá dice Redatan Censo 2017 INEI. Entonces, yo voy acá y dice frecuencia. Pregunta de vivienda. Preguntas de viviendas. Pues acá yo puedo poner, no quiero saber información departamental, eh, a nivel urbano, y acá me sale. Está medio desordenado. Vayamos acá. Vamos a hacer cruces de información. Una pregunta. Busquemos acá. En la semana, ¿cuántas horas por día tuvo el servicio de agua? Uy, no funciona bien. Veamos si funciona. Acá le estoy preguntando, último nivel de estudios que aprobó. Me dice, se encuestaron a 13.719.984 hombres, que en promedio tenían 4,52
supongo que años de educación, supongo, y también en mujeres, ¿no? O sea, sí puedo sacar información del censo, pero sin tener que descargar toda la base de datos, ¿no? Está fallando esto, error de servidor. Ah, por ejemplo, esto es edad, pero, estructura de edad de la población peruana. Esta cantidad de hombres de 0 a 4 años. Esa cantidad de hombres de 5 a 9 años habían 1.300, pero 1.344.405 hombres de 5 a 9 años eh, en el Perú de ese año, ¿no? En el Perú del 2017. Y lo pueden descargar en Excel o en PDF. Si alguno de ustedes quiere solamente sacar información particular, eh, resumida del censo, está esta opción de Redatán. No necesitan descargar todo el censo, porque todo el censo tiene más de 30 millones de observaciones. Y lo más probable es que no puedan cargarlo a su computadora. En mi computadora no carga, por ejemplo, el censo. Es muy pesado. Eh, cuando tengo que hacer código, correr regresiones o alguna cosa del censo, tengo que partirlo por departamentos. Lo parto por departamentos. Primero el departamento uno, luego el departamento 2 y así. No puedo hacerlo todo de forma conjunta porque mi computadora no aguanta. Pero si ustedes lo que quieren es simplemente alguna característica en particular, eh, algún estadístico descriptivo, está esto de Reatan, que es un poquito difícil de utilizar en realidad, pero con un poco de práctica pueden utilizarlo. Acá está la cédula. Esto es la cartilla con la cual llegan o llegaron los encuestadores a sus casas. Está un poco lento. Vamos a dejar eso. Y bueno, algo que siempre ustedes deben leer antes de trabajar con una base de datos es la ficha técnica. Sea un censo, sea una encuesta, sea una base administrativa, sea las bases del Banco Mundial, sea del FMI, de lo que sea, siempre toda base de datos tiene una ficha técnica. O puede ser, a veces no aparece como ficha técnica, pero sí aparece como descripción de la base de datos o resumen metodológico de la base de datos. Con algún nombre debe aparecer. Usualmente aparece como ficha técnica, a veces resumen metodológico o descripción general de la base de datos. ¿Por qué? Porque la ficha técnica lo que me va a decir es para qué sirve la base de datos, cómo ha sido creada, y en base a eso yo puedo saber qué se puede hacer con esa base de datos y qué no se puede hacer con esa base de datos. Si bien es cierto, las bases de datos nos dan mucha información, esa información tiene limitaciones. Por ejemplo, con la ENAO, con la ENDES, eh, con la ENAPRES, con la ENA, con la encuesta de establecimiento de encuesta empresarial, con la mayoría de encuestas del INEI, no se puede sacar información distrital ni información provincial. En algunas de ellas, inclusive, no se puede sacar información departamental. Entonces,
Si su tema de investigación implica utilizar información distrital, provincial, departamental o lo que sea, uno lo que tiene que hacer primero es estar seguro que se puede hacer esa investigación. Ya me he topado varias veces con chicos en tesis 2 eh, que se cae todo su tema de investigación cuando ya han trabajado un montón, cuando han hecho su marco teórico, han hecho su metodología, todo. Tienen todo aprobado por su asesor, por su, por sus lectores, pero se cae su tema de investigación porque recién en tesis 2 descargan su base de datos y se dan cuenta de que su base de datos no tiene inferencia, su base de datos no puede dar conclusiones sobre lo que ellos querían. Es, es necesario eh, ello. Algunos ejemplos. Por ejemplo, alguna vez por ahí un estudiante quería hablar sobre autoidentificación de indígena. Entonces, él se dio cuenta de que había esta pregunta de autoidentificación étnica en el censo del 2017, porque cuando fueron a su casa durante el censo, ellos tuvieron que responder esa pregunta, ¿no? Entonces, todos ustedes seguro recuerdan que en el 2017, cuando llegaron a sus casas ese domingo, les preguntaron cómo se identifica usted étnicamente. Y dependiendo, muchos contestaron, yo me identifico quechua, yo me identifico aymara, yo me identifico blanco, yo me identifico, no sé, eh, mestizo. Y es una pregunta interesante porque por varias razones, ¿no? Una, porque hay que saber la distribución étnica en el territorio. Aunque no lo crean, hay muchos quechuas en Lima moderna, hay muchos más quechuas de lo que uno imaginaría. Eh, y no hay tantos mestizos como uno creería que habría en Lima. Y hay muchas cositas sobre autoidentificación étnica que uno no esperaría, pero que con los años ha ido variando. Y este chico se interesó por ese tema, y como él vio que esas preguntas estaban en el censo del 2017, él asumió que esa pregunta también estaba en el censo anterior del 2007 y también en el censo del 2005, y planteó su tema de investigación en parte de su investigación implicaba ver la evolución de la autoidentificación étnica desde el 2005, pasando por el 2007 y llegando al 2017, lo cual parecía genial, ¿no? Pero lamentablemente, esa pregunta solamente existe desde el año 2017. No existe en el censo del 2007 y tampoco existe en el censo del 2005. Es una pregunta que recién se puso en el 2017. Entonces, toda esa parte de su investigación se cayó porque no existen estos datos. ¿Cómo él se hubiera dado cuenta antes? Revisando la ficha técnica, bueno, que acá no descarga, o descargando las cédulas o las cartillas del encuestador, ¿no? En la cartilla del encuestador o en la ficha técnica, ahí te describen qué tipo de información se levanta y qué tipo de información no se levanta. Otro ejemplo. eh, Hace el semestre anterior, por ahí un chico en tesis 2 tenía su tema de investigación, donde parte de su investigación implicaba tener información de la incidencia de anemia infantil a nivel distrital, separado por género. Entonces necesitaba datos muy desagregados. Incidencia de anemia en el distrito de Pueblo Libre para mujeres. Incidencia de anemia para el mismo género en el mismo distrito, y así, para todos los distritos y para ambos géneros. Eso implicaba, él quería trabajar con la ENDES y no solamente quería información para un año, quería información para 10 años atrás. Entonces, una,
quería hacer una base de datos de 10 años para cada distrito del Perú, separado por incidencia de anemia entre hombres y mujeres. ¿Por qué lo planteó? Porque él vio una investigación en Estados Unidos o no sé en qué país que hacía lo mismo eh, y lo quería plantear para Perú. Eh, ¿Cuál es el problema? Que en Estados Unidos y en otros países desarrollados, las historias clínicas de todas las personas está centralizada en un solo servidor, en un solo sistema informativo, y todas las madres de familia están obligadas a llevar a sus niños a controles de crecimiento regularmente, y es delito si es que no lo haces, porque estás atentando contra el desarrollo de un niño que en realidad no tiene autonomía, no tiene agencia y depende de su madre. Las madres están obligadas a llevar a sus hijos a los controles de crecimiento todos los años, y las historias de estos niños están centralizadas en el servidor en- de salud de Estados Unidos, y uno puede tener acceso claramente con confidencialidad de la identidad de los niños, pero uno puede acceder a la base de datos y saber cuántos niños con anemia o con algún problema de salud viven en todos los condados, inclusive a nivel de cuadras y a nivel de barrios, de todo. ¿Por qué? Porque allá la información de salud es única. Tú te puedes atender en un hospital y tu historia clínica eh, va a estar ahí, aunque tú te hayas atendido en otro lugar. Acá en Perú no sucede eso. Acá en Perú, si yo me atiendo en una clínica, mi historia clínica está en esa clínica. Si yo me atiendo luego en un hospital, mi historia de mi atención en el otro centro de establecimiento de salud no es accesible para este nuevo centro de salud. Entonces, cada centro de salud tiene su información separada, eh, ¿no? Y eso está mal. Eh, Hace algunos años se planteó un proyecto de ley para que las historias clínicas sean universales y se pueda acceder en cualquier centro de salud, pero hasta ahora no se hace. Entonces, en el Perú no se puede acceder a esa información desagregada porque no hay historias clínicas universales, porque la información está totalmente dispersa, y además porque no hay mucha cultura de cuidado de salud, así que hay un montón de familias que no llevan a sus hijos a los controles. Es un problema. La única forma de acceder a información de anemia es mediante la ENDES, la Encuesta Demográfica de Salud Familiar. Pero esta encuesta no tiene inferencia distrital, solo tiene inferencia hasta departamental. Entonces yo solamente puedo saber cuál es la incidencia de anemia para, para niños en cada departamento. Entonces, el tema de investigación de ese chico no se podía hacer. El marco teórico de su investigación consideraba distritos. Cambiarlo de departamentos no podía hacerlo porque su, su hipótesis era de que la oferta distrital o provincial de establecimientos de salud afectaba la anemia, algo así. Eh, pero eso llevarlo a nivel departamental ya no tenía mucho sentido, porque departamentos son una unidad territorial muy grande, donde la oferta de salud es muy dispersa y muy heterogénea. Entonces ya su tema de investigación perdía mucha relevancia si lo pasaba a departamental. Este chico logró encontrar, bueno, tuvo la suerte de que hace un par de años, unos investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería hicieron un ejercicio estadístico para calcular anemia distrital eh, con con una metodología muy parecida a la que utiliza el mapa de pobreza. El mapa de pobreza utiliza una metodología que es una estimación o una predicción de indicadores en áreas menores, es decir, en territorios chiquitos.
Y esta investigación, que se publicó recién el año pasado, pero que tenía un working paper hace un par de años, eh, logra crear una base de datos a nivel distrital solamente para un año, pero esas estimaciones tienen intervalos de confianza muy amplios, es decir, tienen errores de estimación bien grandes. Esos errores de estimación bien grandes no se pueden corregir, no han logrado corregir a sus autores. Acá, por ejemplo, lo que hacen ellos es, mira, yo puedo calcular la anemia de estos distritos que están en azul porque combinando información de la ENDES, combinando información administrativa, puedo tener información de anemia infantil para esos lugares. Pero para estos que están en blanco no puedo, no hay información. Entonces, ¿qué hacen ellos? Es a partir de la información de esos distritos en azul, yo voy a inferir con un modelo de predicción cómo debería ser la anemia en esos lugares en blanco. Y para eso hacen un modelo, acá dice Fay-Herriot, que es un modelo estadístico, no muy complicado matemáticamente, pero sí complicado computacionalmente. Computacionalmente es un poquito difícil. La intuición es fácil entenderla, pero computacionalmente es bien complicado, porque necesitas un montón de variables, desde altitud, piso tierra, características del piso de donde vive la persona, acceso a agua, electricidad, desagüe, refrigeración, internet. ¿Por qué necesitan todas esas variables? Son variables que van a permitir predecir cómo debería ser la anemia en esos distritos. Y se hace un montón de ajustes estadísticos y con eso se logra hacer una base de datos sobre anemia a nivel distrital. Esto como que salvó un poco la investigación de este alumno, pero le quitó un montón de, de potencia a su investigación porque él quería hacerlo para muchos años, para 10 años. Ahora solo lo podía hacer para un año. Y esta investigación para un año también perdía relevancia porque los errores de sus datos, los errores de la incidencia de anemia por distritos, eran bien grandes porque están hechos en base a una predicción, no a un dato real, no a un dato observado directamente, sino a un dato estimado. Es otro ejemplo de cómo eh, no fijarse en su base de datos puede traer problemas a la larga y hacerlos trabajar a ustedes por las puras cuando su tema de investigación no se puede realizar. Trabajan varios meses y al final todo ese trabajo no puede continuar porque su base de datos no, no permite contestar su pregunta. En todos los cursos de metodología de investigación, en los cursos de investigación académica, argumentación, eh, introducción al estudio de la economía peruana, seminario de tesis, seminario de investigación, en todos los cursos siempre les dicen que hay que empezar en orden, ¿no? Hay que plantear el tema, luego hay que, eh, en base a ese tema, um, enfocar una pregunta de investigación, en base a esa pregunta de investigación poner objetivos, luego hacer una hipótesis, en base a esa hipótesis luego eh, en base a todo lo anterior, plantear un marco teórico, luego discutir si ha habido investigación tanto teórica como empírica, después de eso ver la metodología y después de la metodología ir a los datos, ¿no? Hay que ir en orden. Es lo que usualmente uno, uno enseña en esos cursos de investigación. Pero la experiencia te hace dar cuenta de que en realidad hay que ir un poquito a la inversa. A pesar de que los datos y la metodología son casi al final o casi al medio de la investigación, hay que siempre
al menos darle un vistazo al inicio. Hay que saber si existe la base, si existe metodología, si esa base es pertinente, si esa base permite contestar las preguntas que yo me estoy planteando. Porque yo puedo tener la mejor pregunta de investigación del mundo, la más interesante, pero usualmente eh, las preguntas más interesantes necesitan mucha información y esa información probablemente no esté disponible. Por ejemplo, a mí se me puede ocurrir una pregunta de decir, mm, no sé, la guerra de Chile, eh, ¿cuántos años de crecimiento económico retrasó al Perú? No es una pregunta sumamente importante, interesante, llamativa. ¿Cuántos años retrasó la guerra de Chile en el crecimiento del PBI del Perú? Muy interesante, muy pertinente. Yo puedo hacer un marco teórico genial, una revisión histórica, plantear mi modelo, todo, pero lamentablemente no hay mucha información sobre ello, ¿no? Y también no hay método sobre ello. El método más cercano podría ser un control sintético, pero igual el control sintético es muy criticado internacionalmente, académicamente no es muy aceptado, y necesito muchos datos de PBI, y lamentablemente en el Perú no tenemos datos del PBI eh, no muchos años hacia atrás. Datos del PBI tenemos desde 1950, que son confiables desde 1950. Los datos anteriores no son muy confiables, tienen muchos errores de medición. Y de todos modos, no hay mucha información. Así que ese tema de investigación, aunque sea muy chévere, probablemente no la voy a poder abordar de buena forma. ¿Qué más? Bueno, eh, nuestro departamento de economía tiene una característica que es que nosotros, para tesis, buscamos siempre que se haga alguna aplicación econométrica. Probablemente ustedes tienen amigos en otras universidades, en otras carreras, y en otras universidades, otras carreras, no es necesario utilizar mucha base de datos. Por ejemplo, en economía de alguna universidad nacional en provincia, sus tesis son mucho más cortas y no necesitan, y solamente se hace algún ejercicio estadístico como una correlación, alguna descomposición de varianza, algo simple. Eh, en alguna universidad acá en Lima, creo que en la agraria, se hacen investigaciones mucho más sencillas. Por ejemplo, he visto por ahí alguna investigación en economía, sobre el rendimiento económico de la producción de lechugas hidropónicas. Es un tema interesante en realidad y que no necesita nada de econometría, solo necesita una revisión de datos de producción, costos de producción, una correlación, un gráfico comparativo y ya está, no necesita econometría. Y son tesis que se aprueban en las universidades normal y que tienen sentido hacerlas porque hay preocupación sobre algunos tipos de productos y su pertinencia en la economía, pero que en nuestra universidad, en nuestro departamento de economía, no se permiten ese tipo de investigaciones que no tengan econometría. ¿Está mal o está bien? Eso en realidad es discutible, pero hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Todas las investigaciones que ustedes van a hacer tienen que tener algo de econometría, a menos que sean de historia económica. En historia económica, probablemente no. Pero si no es historia económica, necesitan algo de econometría. Eh, y para econometría necesitan bases de datos que sean serias y que sean bien levantadas por algún organismo o alguna institución relevante. Por eso es que en nuestra universidad o en nuestro departamento es raro que uno mismo levante su base de datos. Si es posible, hay casos excepcionales
donde algunos levantan su propia base de datos, una encuesta pequeña, un formulario de internet. Sí, se puede hacer, pero no se suele aceptar. Inclusive hay profesores, jurados de tesis, que no aceptan que uno levante tu base de datos porque necesitan que sea alguna institución eh, con experiencia que la levante. Pues tomen en cuenta eso también. Ah, ¿Qué más? A ver. mm, Quería mostrarles esto, pero no carga. Es medio raro que no cargue. Acá está. Bueno, acá tiene la lista de las bases de datos más importantes del INEI, que es la ENAU, la ENAU corte transversal, que está acá adentro, la ENAU panel. Bueno, comentando un poco la ENAU panel. En la ENAU panel siempre hay un error que, que cuando hablo con chicos de tesis, siempre encuentro esta confusión. La ENAU panel es una base de datos que, si bien es cierto, hace un rastreo de 5 años. Acá, por ejemplo, dice 2017-2021, son 5 años. Eso no quiere decir que todas las observaciones de esa base de datos tengan seguimiento de 5 años. 5 años se refiere a el máximo de años que se hace seguimiento a las observaciones. La mayoría de observaciones solamente han sido seguidas 2 años, algunas tres, muy pocas 4, y raras veces son seguidas 5 años. Esta base de datos debe tener como 35.000, no, debe tener como 12.000 eh, individuos, de los cuales solamente menos de 2.000 deben haber sido seguidas 5 años. Todos los demás tienen información de 2, 3, 4 años. Raro es que sean seguidos 5 años. Y al ser una base de datos que necesita hacer seguimiento durante varios años a las mismas personas, genera pérdida de información, mucha pérdida de información. Por tanto, este datos panel tiene menor inferencia que el de corte transversal y también tiene menos módulos que la base de datos de corte transversal. Tiene menos módulos principalmente porque es incómodo ir todos los años al mismo hogar y hacerle preguntas, ¿no? Estás, eh, los hogares se pueden cansar, se pueden aburrir, están contestando todos los años lo mismo. Por tanto, se trata de hacer encuestas más cortas a los hogares que van a estar en la ANOA panel. Entonces, considerar ello, ¿no? Por ejemplo, acá solamente hay módulos de empleo, salud, educación, características de vivienda y hogar, sumaria, características de miembros del hogar. Pero no hay el módulo, por ejemplo, gobernabilidad y transparencia. No hay el módulo programas sociales. No hay el módulo de bienes y enseres. No hay el módulo de bienestar subjetivo. Entonces, solamente son pocos módulos los que están en la NOW panel. También está la encuesta permanente de empleo eh, nacional, que es una muy buena fuente, sobre todo para los que quieran estudiar en economía laboral. Lamentablemente, es una encuesta que todavía que es reciente. Acá dice, encuesta de permanente de empleo nacional. En el caso de Lima Metropolitana, solamente hay del 2022 y 2023. En el caso de departamentos, solamente hay 2022. En el caso de ciudades, solamente 22 y 23. Y en el caso de la encuesta anterior, que era la encuesta permanente de empleo, sí hay desde el 2001.
¿Por qué solamente para Lima Metropolitana y Callao hay desde el 2001? Resulta que cuando se habla de empleo, se necesita levantar mucha información. Cuando uno levanta un módulo de empleo, necesita saber muchas cosas. Usted trabajó los últimos 7 días, trabajó el mes anterior, trabajó todo el año completo, cuánto ganó, si le pagaron en dinero, si le pagaron en especias, si le pagaron a cambio de otro servicio, cuántos empleos tiene, solamente uno o dos empleos o más empleos, eh, en cuántos lugares trabajó, qué tipo de contrato tuvo, si fue informal, no fue, tuvo derechos laborales, no tuvo seguro de salud, un montón. Entonces, este cuestionario es muy grande sobre empleo y realizarlo en todo el país era muy costoso. Por eso solamente se hacía en Lima Metropolitana y Callao. Y eso se hacía también con la noción de que Lima era eh, un reflejo válido para todo el país, lo cual en realidad no es tan cierto. Por eso es que solamente para el Callao y Lima Metropolitana, ojo que solamente es Lima Metropolitana, ¿no? Ni siquiera es Lima completa, solo Lima Metropolitana. Entonces, si quieren hacer un estudio de empleo nacional de todo el país, solamente van a tener información desde el 2022. El Censo de Infraestructura Educativa, que se realizó hace muchos años y que todavía no se actualiza. La CENAGRO, que es el Censo Nacional Agropecuario, que se ha realizado el último el 2012. Pero tenemos la Encuesta Nacional Agropecuaria, que tiene preguntas similares y que se realiza todos los años. El Censo Nacional de Comisarías, que solamente es hasta el 2017. Hay otros que son menos conocidos, como el Censo Nacional de Mercados de Abasto, la CENAMA, que casi nadie la utiliza. El Censo Nacional de Población Penitenciaria, que también se ha utilizado muy poco. Estos se utilizan muy poco, vayamos a los que se utilizan con más frecuencia. Ah, la ENDES debe ser la segunda encuesta más utilizada del INEI. La encuesta demográfica de salud familiar es una encuesta que se especializa en saber la condición de salud de los hogares. Esta encuesta es en realidad parte de un conjunto de encuestas a nivel mundial que se llama las DHS. Las DHS, vamos a poner acá Demographic and Health Survey. Demographic and Health Survey es un conjunto de encuestas, un programa de encuestas que es financiado por la cooperación de Estados Unidos, la cooperación internacional de Estados Unidos, que se llama USAID. Y USAID, la cooperación norteamericana para países en desarrollo, tenía la preocupación de que en el mundo las encuestas sobre salud no eran comparables. Se hacían preguntas muy distintas, preguntas no estandarizadas, los criterios de medición eran muy distintos. Entonces, ellos trataron de estandarizar cómo debería ser una encuesta de salud. Porque hay un montón de diferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de anemia, la anemia se mide según el nivel de hemoglobina en la sangre. Pero el nivel de hemoglobina en la sangre no necesariamente es muy preciso, sino que hay que estandarizarlo. ¿Por qué? La hemoglobina eh, depende del hierro que uno tenga en su cuerpo, que uno consuma, ¿no? Y resulta que el hierro se absorbe con mucha facilidad donde hay mucho oxígeno y es difícil de absorberse donde no hay oxígeno. Entonces, yo puedo consumir la misma cantidad de hierro en Lima o en Puno, pero ese hierro es más beneficioso para mi cuerpo en Lima. En Puno no tanto. ¿Por qué? Porque no hay mucho oxígeno que yo esté respirando. Eso eh, genera una gran discrepancia médica, por decir, una gran discrepancia, porque entonces la hemoglobina, que depende del hierro, entonces no es igual, no es igual tener un nivel de hemoglobina igual si uno vive en la sierra
a 4.000 metros de altura que en Lima. Por eso hay que estandarizar ese nivel de hemoglobina. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, USAID dijo, ok, esto de la hemoglobina para medir hierro depende de la altura, pero hay países que utilizan un tipo de estandarización, otros países que utilizan otro tipo de estandarización. Entonces, ¿qué hacemos? Ellos, bueno, ellos tenían la preocupación de que si diferentes países utilizan diferentes estandarizaciones, los índices o la incidencia de anemia no iba a ser comparable entre países. Entonces, ellos hacen una propuesta para que todo sea estándar. No solamente con la anemia, sino con otras condiciones de salud, como las de nutrición crónica infantil, la obesidad. La obesidad y el exceso de peso tienen sus umbrales. Para considerar que alguien es obeso, se considera un umbral en el puntaje Z de peso para la talla. Entonces, eso también hay que estandarizar. ¿Cuál es ese umbral universal para todo el mundo? Igual para la desnutrición crónica hay un umbral. Entonces, todo eso se estandariza acá. Y también lo que hacen es que todos los cuestionarios y las encuestas sean más o menos parecidos. Todo esto se aplica en estos países. Países de África subsahariana, países del norte de África, Asia y Europa, países de Af- em, Asia Central, Asia Sureste y del Sur, Oceanía y Latinoamérica, ¿no? Acá está Perú, por acá está Perú. Todas esas encuestas de salud son más o menos similares y son comparables. Acá inclusive se puede hacer un comparativo entre países. Uno puede descargar varias DHS y hacer comparaciones. Yo quiero comparar la anemia de Perú con la anemia de todos los países latinoamericanos. Se puede hacer. ¿Eso quiere decir que son idénticas? No, son parecidas, pero no idénticas. No son idénticas porque las preocupaciones de salud en diferentes países no son idénticas, no son las mismas. En el Perú, por ejemplo, el ébola no es una enfermedad preocupante, no hay ébola en el Perú, pero en África sí el ébola es de mucha preocupación porque hay brotes siempre eh, en los países de África. La tuberculosis es una enfermedad que en el Perú ya se ha más o menos erradicado, hay muy pocos casos de tuberculosis. Entonces ya no hay preguntas de tuberculosis en el Perú, lo cual no es igual en otros países. En otros países la tuberculosis sí es de preocupación. Por tanto, en la encuesta de Perú no va a haber preguntas de tuberculosis, no va a haber preguntas de ébola. En el Perú, por ejemplo, no hay ciertas prácticas de medicina tradicional. Por ejemplo, no sé, en, en algunos países de Asia y de África, a los recién nacidos se le hace algún, por religión, se le hace algunos procedimientos médicos de extirpación de ciertas partes del cuerpo, lo cual no se hace en países de Latinoamérica. Entonces, en nuestros países no hay preguntas respecto a esas prácticas. Eh, entonces, son parecidas, pero no son las mismas. Por eso, bueno, y al ser parecidas, eh, yo podría preguntar a alguna persona de, de Etiopía y colaborar con una persona de Etiopía, porque tenemos eh, encuestas similares, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, calcular la incidencia de violencia doméstica, le podría preguntar a alguien de Etiopía que sí lo sabe. Y para eso está el foro de las DHS. Este foro de las DHS permite hacer preguntas sobre estas encuestas y ayudarse entre investigadores. Por ejemplo, yo no sé cómo calcular la incidencia de violencia doméstica y acá me dice, acá hay una persona que quiere calcular la incidencia en Tanzania de violencia doméstica. Probablemente, no probablemente, sino seguramente, ese cálculo es idéntico a cómo se calcula en el Perú. Quiero calcular el empoderamiento de la mujer, no sé cómo calcularlo,
No sé cómo calcular el índice de empoderamiento de la mujer o los índices de empoderamiento de la mujer. Entonces acá alguien puede enseñarme cómo realizarlo. Inclusive hay algunos investigadores que suben sus do files, tanto de manipulación de la encuesta, limpieza de la base de datos, también en algunos casos algunas regresiones, el do file de sus investigaciones. Entonces, esto es una buena fuente de, acá alguien ha colocado algún archivo que pueden descargar. Entonces, esa es una buena fuente para buscar ayuda si trabajan con la ENDES, ¿no? La ENDES es una muy buena base de datos. Además de la ENDES, otras encuestas que se utilizan frecuentemente es esta, la Encuesta Nacional Agropecuaria, donde el objetivo de la encuesta es saber la situación productiva y de bienestar de los hogares que se dedican a la producción agropecuaria. Si bien es cierto, hay empresas agropecuarias, eh, pero lamentablemente en el Perú todavía la producción agropecuaria es de pequeña escala, de autoconsumo y familiar. Por tanto, el grueso, más del 90% de unidades productoras agropecuarias, son familias. Y esta encuesta se enfoca principalmente en eso, en familias que son unidades productoras agropecuarias. Con esa encuesta puedo saber la productividad, puedo saber eh, cuánto cuesta producir cierto cultivo, cuánto de terreno se destina a producción de papa, de maíz, de todo ello. La encuesta nacional de empresas, que se hizo el 2015, fue una encuesta muy buena, pero ya está desactualizada. La encuesta de programas presupuestales, la ENAPRES. La encuesta de programas presupuestales es una encuesta que ha sido mandada a hacer por el MEF. El MEF, desde hace algunos años, tiene una preocupación que es la siguiente. El MEF destina mucha plata para ciertos programas, pero en ocasiones no hay evidencia de que esos programas funcionen y que el dinero que se está destinando sea bien gastado y tenga algún tipo de impacto, ¿no? Por ejemplo, el vaso de leche, que es bien conocido, es un programa que lo administran los municipios, pero hay mucha investigación y mucha evidencia de que el vaso de leche no funciona, que es un programa que gasta mucha plata y que tiene muy poco impacto en la nutrición y el bienestar de la gente. Básicamente porque eh, los vasos de leche han sido tomados por ciertas mafias y cierta mala administración y corrupción. Y por cada sol que se gasta en el vaso de leche, solamente 14 centavos aproximadamente llega verdaderamente a los beneficiarios. El resto se va en corrupción, se va en mala administración, se va en mermas, se va un montón de cosas. Entonces es un programa muy caro cuyos efectos son poco significativos. Lamentablemente, este programa social no se puede desmantelar. ¿Por qué? Porque hay un componente político, ¿no? Se imaginan que el ministro salga y diga, vamos a cerrar el vaso de leche. Generaría un conflicto bien fuerte. Y además, son los municipios los que administran el vaso de leche, así que los municipios en realidad no quieren pelearse con sus vecinos. Así que políticamente es difícil eh, desmantelar un programa que no funciona. Es un caso extremo. Pero así hay un montón de programas sociales donde uno no sabe si funcionan o no funcionan. Y muchos de ellos ni siquiera se pueden hacer estudios porque no hay datos sobre esos programas sociales. Entonces, esta encuesta de programas presupuestales tiene el objetivo de levantar información sobre variables a las cuales deberían ser afectadas por los programas sociales. Por ejemplo, si el MEF destina mucha plata para actividades culturales, yo debería saber cuántas veces va la gente
a esas actividades culturales, ¿no? El MEF destina mucha plata en conciertos, en actividades en los parques, en talleres. Ok, pero ¿cómo sé si de verdad la gente utiliza esos servicios, esas actividades y las disfruta o no las disfruta? Para eso está el programa, esta encuesta. Esta encuesta pregunta, ¿no? ¿Usted cuántas veces ha ido a un concierto organizado por el Estado? ¿Cuántas veces ha ido a una obra de teatro? ¿Cuántas veces ha ido a un taller organizado por el Estado? Otro programa presupuestal, otro programa, no sé, los municipios dan charlas para emprendedores. Entonces, el MEF destina plata para que se hagan esos talleres para emprendedores. ¿De verdad sirven? ¿De verdad la gente los usa? Entonces, en esta encuesta en APRES, preguntan, ¿usted va a las charlas que hace el municipio? Eh, y con eso se sabe si la gente de verdad va o no va, ¿no? Porque probablemente el municipio te va a presentar una hoja de Excel donde hay nombres de gente que ha ido, pero no necesariamente eso es real o eso es una información confiable, ¿no? Mejor se levanta una encuesta. Otro programa presupuestario. El Estado gasta un montón de plata en, eh, en dar sobrecitos de micronutrientes en las postas. En todas las postas del Perú, a los niños menores de 3 años, si no recuerdo, 5 años, se les da unos sobres con micronutrientes. Esos micronutrientes son en forma de chispitas que tiene varias vitaminas, hierro y otros componentes, y esas chispitas se combinan con con el alimento de los niños, ¿no? No sé, le das una ensalada y le pones las chispitas encima y el niño va a estar mejor alimentado, ¿no? El problema es saber si eso sirve, ¿no? Y si sirve en diferentes etapas. Por ejemplo, preguntan, ¿usted cuando fue a la posta le dieron esas chispitas? ¿Le dieron los micronutrientes? ¿Usted cuando llegó a su casa se lo dio a su hijo o lo botó o lo desechó? ¿Usted cree que estos sobrecitos funcionan o no funcionan? Pues todo eso está en esta ENAPRES. ¿Qué más? Bueno, el mapa de pobreza, como ya les comenté alguna vez, es la estimación de la incidencia de pobreza monetaria a nivel distrital y provincial. Lamentablemente con la ENAU no se puede medir la pobreza monetaria eh, a nivel de distritos o provincias, y con el censo tampoco se puede medir la pobreza monetaria. En el censo no existe ninguna pregunta donde te digan cuánto gana usted o cuánto gasta o cuánto gana usted. No existe. Y nosotros sabemos que la pobreza monetaria se mide a nivel de gasto por hogares, pero en el censo no hay una pregunta de gasto. Entonces con el censo no se puede medir el gasto. Em, ¿Por qué no se pregunta en el censo el gasto? Porque está comprobado de que hacer la pregunta general sobre gasto no sirve. Si yo te pregunto, ¿cuánto gastó usted en el último año? La gente suele contestar muy sesgadamente. Para que la gente haga el cálculo mental de cuánto gastó en todo el año, es muy difícil. La gente se desvía mucho del valor real. Tiene sentido, ¿no? Si a mí me preguntan cuánto gastaste el año pasado, en realidad me voy a tomar mucho tiempo en calcular mentalmente y probablemente sea un cálculo bien malo. Para corregir eso, en NOW, lo que se hace se pregunta detalladamente, ¿cuánto gastó usted en arroz? ¿Cuánto gastó usted en leche? ¿Cuánto gastó usted en luz? ¿Cuánto gastó en agua? Las preguntas más detalladas hacen que que la suma final sea más precisa que hacer la pregunta general de cuánto gastó el año pasado. Pero en el censo no te puedes dar el lujo de preguntar muy desagregadamente, porque el encuestador que va a tu casa en el censo, el censor, el censista, no puede quedarse mucho tiempo. Hay tantos hogares que tienen que visitar en un solo día
que no puede darse el lujo de quedarse horas en tu casa. Tiene que ser al toque, 10 minutos, 15 minutos y ya está. Por eso no hay una pregunta, ni hay preguntas de gasto en el censo. Pero el Estado necesita sí o sí tener información sobre pobreza monetaria a nivel distrital y provincial para tomar decisiones. Entonces, ¿qué hace? Le dice al INEI, oye INEI, calcúlame la pobreza distrital y provincial combinando información de diferentes fuentes. Entonces, lo que hace el INEI es combina información de las ENAOS con la información del censo. A eso le agrega información de la ONP, agrega información de su salud, le agrega información del CIS, del CIAGIE, del AS, del PSE, de CUNAMAS, del Registro Nacional de Usuarios de Programas Sociales, de la CENAGRO, del MINEN, de la RENAMU, de la RENIEC, datos de empresas y establecimientos, de PRONAVEC, datos de saneamiento rural, del censo escolar, de la CITPOL, de OSINERMIN, del censo penitenciario y del mapa de pobreza anterior. Con toda esa información hace un modelo complejo y con ese modelo predice en áreas menores la incidencia de pobreza distrital y provincial. Y eso está acá en el mapa de pobreza. Está tanto la metodología, está la base de datos que utiliza y está finalmente eh, la base de datos general y acá está separado por regiones. En los últimos años también ha crecido la preocupación porque la pobreza monetaria no es una aproximación muy buena al bienestar de las personas, porque la pobreza monetaria asume que la gente solamente accede a bienestar por medio del mercado, ¿no? Por eso monetaria, ¿no? Solamente teniendo dinero accede a bienestar, lo cual no necesariamente es cierto, porque la gente accede a bienestar por otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, servicios públicos. Servicios públicos como salud pública, educación pública. Yo no pago por ello, pero sí me dan bienestar. Ir a un parque, yo no tengo que pagar dinero para ir al parque, pero igual me da bienestar. Caminar por la calle tranquilamente me da bienestar, pero no pago por ello. Entonces hay un montón de cosas que no pasan por el mercado, que no necesitan que yo pague por ellos, que sí me dan bienestar. Entonces, por eso es que el INEI desde hace un año recién calcula la pobreza multidimensional y está acá, ¿no? Y acá también les explica cómo calcula esa información. Otra encuesta que se ha vuelto muy importante es esta de vulnerabilidad. Vulnerabilidad tiene que ver con la probabilidad de caer en pobreza cuando no eres pobre, ¿no? Yo puedo ser no pobre, pero apenas me enferme, un miembro de mi familia sufra un accidente, eso va a hacer que yo regrese a la pobreza porque estoy teniendo un shock económico, un shock que no esperaba, un gasto inesperado y por tanto, sin ser pobre, voy a regresar a ser pobre por esa situación inesperada. Y otro que se ha puesto de moda es este. Primera encuesta virtual para personas LGTBI en el Perú. Esta encuesta es la primera encuesta peruana y una de las primeras en Latinoamérica que hace un mapeo sobre la población LGTBI. Si bien es cierto, no es una encuesta muy confiable, pero sí es una aproximación muy buena. ¿Por qué no es tan confiable? Porque es virtual y solamente la contestaron las personas que ingresaron a su computadora, abrieron la página del INEI, se dieron el tiempo de contestar, ¿no? Ha sido una encuesta donde los que contestaron probablemente sean muy distintos a los que no contestaron, ¿no? Los que no contestaron probablemente sean mucho más vulnerables de los que sí contestaron. Los que no contestaron probablemente no tengan acceso a Internet, no tengan un teléfono celular, no tengan computadora, o estén en situación donde están siendo explotados o están
siendo víctimas de trata de personas, no sé. Entonces, probablemente no es una, no tiene inferencia sobre toda la población LGBTI, pero sí es una buena aproximación a un grupo dentro de esta población. Ok, chicos, creo que me pasé. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? La sesión de hoy solamente era para contarles un poco de las bases de datos que yo conozco, que probablemente ustedes puedan utilizar en el futuro. Hay muchas más bases de datos eh, que quizás yo no conozco y nunca he trabajado con ellas, pero en general les he tratado de conversar sobre algunos problemas que pueden surgir cuando uno trabaja y quiere conseguir bases de datos. Entonces, eso era lo de hoy. Eh, si alguien necesita algún tipo de pregunta en específico sobre su tema de investigación, me voy a quedar unos 10 minutos y si no, ya nos vemos la siguiente clase. Ok, chicos, entonces cuídense y me quedo un rato pues si tienen preguntas. Hola, digo, buenas tardes. Hola Diego, ¿se escucha? Hola, eh, Sí, ¿qué tal? Enrique, ah, dame un segundo ya. Tengo que sí, sí.
Harry, cuéntame. Sí, ¿se escucha? Sí. Ah, ya, quería consultar, Diego, o sea, la semana pasada estábamos conversando de mi trabajo de investigación con mi compañero, que iba a Ajá, ser del gasto de bolsillo. ajá, Sí, lo que sucede es que con la profesora estuvimos conversando el día de ayer y ajá, nos dijo que el tema de las determinantes, ya sea de oferta o de demanda, con respecto de la oferta era, ¿no?, la cantidad de hospitales, cantidad de médicos, cantidad de camas UCI, nos dijo que todavía estaba como un tema demasiado amplio y como que no lo tenía tan claro, ¿no? Para que podamos continuar con ese tema de investigación. sí, Entonces, lo que sucedió fue que encontramos un paper, que lo estoy compartiendo ahorita, en donde nos muestra más o menos o sea, otro efecto, se llama crowding effect. Es decir, cuando nosotros gastamos en salud por un tema de este, ¿no? De enfermedades, de camas UCI, de atención y todo eso, descuidamos otro tipo de, de gastos. Por ejemplo, puede ser este, ¿no?, en educación, puede ser en alimentación, puede ser en transporte. Entonces, más o menos medir ese efecto. Y dentro de ese estudio, los gastos de bolsillo ya estaría internalizado, o sea, sería una variable ya no dependiente, sino independiente. ajá. Sería darle un enfoque nuevo. No sé por qué no me deja compartir. Un momento. Eh, un segundo, por favor, voy a tratar de compartirlo una vez más. Se envió varios de esto. Ese es el paper de que lo estás viendo. Sí. A ver, ya, el tema de determinantes es válido, pero hay algo que sucede en este curso.